Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Una vez más, Javier Biordó, Juan Barreto, aquí en tu programa Cruce a la Izquierda. Hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo, a Alba Carocio. Alba es investigadora, profesora universitaria, con una amplia y dilatada trayectoria en la defensa de los derechos humanos y sociales, y sobre eso ha investigado particularmente el área que tiene que ver con los derechos de la mujer, con el mundo del feminismo, con la subjetividad antimachista, antipatriarcal. Y para ella, Javier preparó una importante e interesante batería de preguntas. Javier. Sí, bueno, Alba, quisiera comenzar y bienvenida a este espacio que es tuyo desde hoy. Y comentando un poco un artículo muy reciente que tuvo bastante repercusión sobre la ideología, que llaman ellos la ideología de género. ¿Por qué no existe la ideología de género? Bueno, la ideología de género es una idea, un constructo que se inventó para hacer referencia a lo que las feministas e incluso gente tan respetable como las personas de Naciones Unidas llaman la perspectiva de género o la teoría de género, que es diferente a una ideología. Para empezar, ese término ideología implica por sí mismo una desvalorización, ¿no? Porque se toma la idea de ideología como falsa conciencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí empezamos con el término ideología. Y al pegarle de género, la ideología de género postula que el feminismo e incluso los movimientos de diversidad sexual tienen una especie de conspiración mundial contra la familia. Ahora, la conspiración mundial es justamente haber creado una cosa tal que además tiene como pegada, porque, bueno, al decir ideología de género es como fácil de acordarte, ¿no? Entonces, como pegada, que plantean que los feminismos y la diversidad sexual van a disolver la familia, van a disolver los sexos, que no va a haber más mujeres y hombres, sino que todos y todas vamos a ser transexuales, a pesar de que cuando se habla de transexualidad en general se piensa el tránsito de un masculino a un femenino. Y poco se sabe del tránsito a la inversa, ¿no es cierto?, del femenino hacia el masculino. Pero bueno, con todo eso se hace como una especie de mix, de mezcla, al cual le pusieron el mote ideología de género. Y han tenido tanto éxito porque se transmite a través de diversos medios, ¿no es cierto?, principalmente, por ejemplo, a través de grupos confesionales, de las iglesias, que en ese sentido están todas bastante de acuerdo entre sí. Quiere decir que estamos hablando desde la Iglesia Católica hasta las confesiones musulmanas, ¿no es cierto? Todos están de acuerdo en la defensa de una familia tradicional. Y eso ha calado mucho, por ejemplo, en lugares como España, que bueno, la ideología de género hizo que, por ejemplo, para estas últimas elecciones saltara una ministra, hubo una ministra que estuvo vetada, ¿no es cierto?, que no podía aparecer en ninguna lista porque se la acusaba de que justamente quería imponer en los colegios vía educación sexual la ideología de género. Ha tenido un impacto tan grande como, por ejemplo, las elecciones, o digamos, no elecciones, el referéndum sobre la paz en Colombia. Cuando los colombianos rechazaron el proceso de paz, dijeron que no estaban de acuerdo con la paz, había dos argumentos fundamentales por los que votaron en contra. Uno se quedó, yo personalmente creo que todos nos quedamos helados con respecto a pensar que una población que además ha sufrido en carne propia lo que significa la muerte, el dolor, etcétera, tanto de un lado como de otro, rechace un proceso de paz. ¿Por qué lo rechazaron? Porque se le acusó de dos cosas negativas. Una, de darles
muchos privilegios a los que habían sido guerrilleros, que no tenían que pasar por los mismos procesos para llegar a ser candidatos a la Asamblea Nacional, al Senado, a los diputados. Uno. Y el otro era que el proceso de paz, el tratado, ¿no es cierto?, de paz, estaba, digamos, atravesado por la ideología de género. Entonces, como me dijeron unos colombianos, te voy a contar esta anécdota, ¿no? Para hacerlo más verídico. Unos colombianos me dijeron, bueno, si algún día se cierra el Vaticano, el Papa se va a mudar a Colombia. Así de católica de la población y así de tradicionalista. Entonces esos dos argumentos fueron argumentos de mucho peso. Entonces la ideología de género no existe, pero se presenta como si existiera. Entonces, bueno, tiene mucha pegada. ¿Por qué? Porque se la presenta como enemiga de la familia. Y ya sabemos la importancia que tiene la familia para toda Latinoamérica. Porque bueno, yo puse el caso de Colombia y de España, pero lo mismo pudiéramos decir desde el sur hasta el Río Grande. Ok, este tema de los tipos de familia, ¿cómo ves tú ese debate en Venezuela? Bueno, en Venezuela es un debate que venía muy bien, porque, digamos, por ejemplo, se habla de las familias, incluso en la Constitución. Y eso abre la puerta a la diversidad de las familias, es decir, porque además, bueno, desde un punto de vista muy tradicional, ¿cuál es la familia tradicional venezolana? Bueno, básicamente una familia extendida. Nosotros no tenemos en América Latina, pero en Venezuela en particular, quizá la familia más frecuente no es la familia de papá lo sabe todo, ¿no? La familia de ¿cómo se llama? En la montaña, esa serie que había en la televisión, que son de mamá, papá y hijos. Esa no es la familia más común en Venezuela. La familia England, ¿te acuerdas de aquella serie? En la pradera. La pequeña casa de la pradera. La pequeña casa de la pradera. Sino que más bien una familia extendida, donde hay mujeres que a veces crían solas a sus hijos, donde hay las abuelas. Está la abuela, están niños que a veces son propios, engendrados, y otras veces son niños que se adoptaron, que vinieron y se quedaron. Entonces, ese concepto de las familias es un concepto muy importante. Fíjate, Alba, revisando un poco también este tema, además de tipos de familia, hay un tema de múltiples feminismos. También. ¿Tú nos puedes retratar un poco cuáles son los perfiles de esos tipos de feminismo, que a veces la gente piensa que el feminismo es uno y solo uno? Bueno, quizá en el feminismo, digamos, cuando yo empecé por allá, hace mucho tiempo, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, sí, más del que quiero reconocer, sí había quizá uno o dos feminismos, pero desde el siglo XXI ha habido una explosión de diversidades, diversas formas de entender los feminismos. Para empezar, te hablaría de uno muy abarcante, que es el feminismo popular, que reivindica el sujeto mujeres de los sectores populares, que son en definitiva un motor para todas las sociedades latinoamericanas. ¿No es cierto? Porque mantienen las familias, trabajan, hacen esto, hacen el otro. Es eso que se decía, bueno, el proceso bolivariano tiene cara de mujer, ¿no? Yo me acuerdo, es decir, una bellísima revista que sacaba el Banco de la Mujer, y ahí estaban esas feministas populares. Con Nora Castañeda. Sí. Que es como la quinta esencia del feminismo popular, ¿no? Una mujer tremendamente comprometida con el apoyo a los sectores populares.
ok, no como beneficencia, pero sí el apoyo, la necesidad de apoyo que hay para esos sectores. Pero también tenemos, por ejemplo, el feminismo afroamericano, que tiene que ver con la reivindicación de las mujeres negras, que tanto sufrieron del colonialismo, de la explotación sexual, y que todavía lo siguen sufriendo. Y aquí tuvimos una figura relevante. Y aquí tuvimos una figura, yo diría que el feminismo venezolano tiene una raíz muy popular y muy hermosa, porque es un lugar donde una feminista negra, popular, comprometida con las luchas populares, madre soltera ella misma, como fue Argelia Laya, fue la principal lideresa feminista. Sí, bueno, vamos a identificar a nuestros anunciantes y vamos a identificar nuestra planta matriz a partir de la cual salimos, InfoTV, y volvemos aquí en Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos en Cruce a la Izquierda con Javier Verdó, Juan Barreto quien les habla, y Alba, líder de las ideas del mundo de la lucha y la reivindicación de las minorías, de la lucha y la reivindicación de la mujer. Tú decías algo sobre la ideología, ¿no? Tú la emparentas, la equiparas con un concepto muy viejo que es el de falsa conciencia. Yo tengo una visión de lo ideológico y de la ideología diferente, ¿no? Tal vez un poco más con la CLO, ideología como un campo de representaciones, como este mantel, un caldo de cultivo, un sancocho de ideas donde tú tomas cucharadas y vas construyendo tu propio plato. Entonces se podría hablar de la ideología feminista, se podría hablar de la ideología Trump, se podría hablar
de la ideología sindical, como los campos de representación que se disputan la hegemonía de las ideas correctas y dominantes en determinado contexto social. ¿Estás segura que es un uso discriminador y estigmatizador cuando se habla de ideología? Por ejemplo, como Richelle Briceño, dirigente del movimiento LGTBQ+, que le entrevistamos aquí, y yo le decía eso, porque ella también defendía que no había una ideología trans, que no había una ideología LGBT. Yo le decía sí, porque ustedes viven un mundo, campo de experiencias que deriva en representaciones, y esas representaciones son los objetos conceptuales, son la caja de herramientas con la que ustedes interpretan y construyen los modelos interpretativos. Entonces desde ahí se podría hablar de ideología. ¿Por qué no? ¿Por qué no levantar la bandera? Sí, esta es una propuesta ideológica para toda la sociedad. Nosotros desde aquí, desde esta trinchera, desde este espacio, nos abrimos y nos presentamos a la sociedad con estas representaciones, las ponemos en disputa. No sería bueno un poco tomarle la palabra a los que tratan de estigmatizar las luchas de las minorías, de los grupos feministas, de los grupos que defienden la negritud, de los grupos que hablan de una posibilidad de descolonizar incluso el lenguaje, reivindicando sí la necesidad del debate ideológico, de la confrontación ideológica y la construcción de campos de representación hegemónicos que sean mucho más generativos y mucho más abarcantes e inclusivos. Mira, aunque tú tomes con ese concepto de ideología, ¿no es cierto?, como un campo de ideas en disputa, ¿no es cierto? Lo que está haciéndose referencia cuando se dice ideología de género es un campo de ideas que promoverían que el sexo no existe, que lo que existe es el género. En realidad ellos lo definen así, eso es lo que ellos plantean. Y lo que se plantea desde lo que ha sido la teoría clásica feminista es que, bueno, se nace con unas características sexuales a las cuales se les superpone un conjunto de estereotipos y conductas que son de mujeres y que son de hombres, ¿no es cierto?, que son binarias y son opuestas entre sí. Entonces, no es que el sexo no exista, es que la interpretación que la sociedad hace del sexo es una interpretación demasiado, como decirte, no solamente dual, sino también muy camisa de fuerza. Por ejemplo, tú eres hombre y tú lo sabes perfectamente que en nuestras sociedades los hombres no pueden llorar, ¿no es cierto? Yo he visto en el metro, sí, a menos que, y si los golpeas, los padres le dicen a los niños varones, tú no puedes llorar. Yo he visto golpear a niños en el metro. Y mucho menos en público. Y mucho menos en público. Sí. En espacio privado, pero llorar en público porque pasa algo. Exacto, eso es una camisa de fuerza, porque llorar es una actividad humana. Y entonces, bueno, tú como humano puedes llorar porque te duele, puedes llorar porque sufres. Además, llorar es una actividad catártica. En realidad uno cuando llora, a mí eso me da un poco de pena, me da un poco de lástima de los hombres que no puedan descargarse llorando, porque las mujeres nos lloramos, nos mesamos los cabellos, nos rompemos la ropa y eso hace un alivio emocional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a su vez a las mujeres que nos dicen, tú no puedes ser fea, porque si eres fea nadie te va a querer. Entonces, bueno, uno desde niña viene con la idea de que tienes que guardar cierta estética, ¿no? Y la estética que es muy exigente. En Venezuela particularmente es extremadamente exigente con las mujeres y la belleza de las mujeres. Entonces, bueno, por ejemplo, puse esos dos ejemplos, pero hay muchísimos, ¿no? Dio mucha risa que estábamos en la casa de unos amigos
Llegó la hija, ¿no? Y la mamá le dijo, mija, arréglate, pareces una boliviana. Ajá, ajá. Como Despectivamente. Efectivamente, porque ahí se junta, ¿no? Y claro, las venezolanas son arregladitas. Sí, de hecho, Boliviana, imagínate. tú sabes que bueno, yo nací en la Argentina, entonces en la Argentina se dice de las mujeres venezolanas, es que son muy producidas. Es decir, producidas quiere decir que se arreglan, que se tiñan el pelo, que se pintan los labios como yo, que se pintan los ojos, que, en fin, una cantidad. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque... Y en estos días también un chiste callejero. Decía, aguántense las generaciones futuras, porque las abuelas venezolanas del futuro sabrán hacer uñas, sabrán hacer cejas. Pero no saben hacer allá, que no están pendientes de aprender. de aprender a hacer allá. Bueno, yo me acuerdo que una amiga mía decía, ella tiene dos niñas, ¿no? Dos chicas. Y entonces una vez en un kinder, para festejar el Día del Niño y de la niña, le hicieron a las niñitas de 4 y 5 años un spa, ¿no? Las uñas, las cejas, no sé qué, no sé cuánto. Y las maestras le decían, aguántese, que para ser bonita hay que sufrir. Y sí, es decir, yo me acuerdo que cuando yo era niña leía muchas novelas infantiles, entonces Gengis Khan, ¿no? Y Gengis Khan escogía esposa en Asia. Y los emisarios de Gengis Khan iban recorriendo Asia, iban escogiendo las mujeres más bonitas. Y las mujeres más bonitas tenían dos condiciones, todavía me acuerdo. Tenían buen olor y no tenían pelos en las piernas ni en los brazos, eran lampiñas. Esas eran las dos condiciones que ponía Gengis Khan para sus concubinas. Entonces uno lee eso y dice, yo soy una niña, algún día voy a querer que me quiera Gengis Khan. Claro. Un hombre como Gengis Khan, claro, porque Gengis Khan era, como decirte, el más poderoso de toda Asia. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana.
NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Se da como una especie de medalla de la patria y una serie de prebendas a las familias que tengan muchísimos hijos. Entonces, ahí entramos a tener conflicto con la libertad de decidir, que por cierto está en la Constitución venezolana, cuántos hijos quieres tener. Y pudieras optar por no tener ningún hijo, como pudieras optar por tener 10 hijos. O sea, pero tiene que haber efectivamente libertad y no sesgo, ¿no? Y esto, a su vez, me lleva a otro tema que yo quiero tratar aquí, porque sé que esto después se divulga, que es el tema de la interrupción del embarazo y el aborto, que es una forma que está incluido ahí en el derecho a decidir los hijos, cuándo y cómo los quiero tener. Para empezar, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, el desconocimiento de las propias mujeres sobre su cuerpo y de los propios hombres con respecto a cuál es la forma de reproducción humana. Por ejemplo, un embarazo. Casi todo el mundo piensa que se juntan el espermatozoide y el óvulo y ya tenemos un ser humano chiquitito así. Y resulta que las sinapsis cerebrales solamente se producen a partir de la semana número 12. Quiere decir que antes de la semana 12, en realidad lo que tenemos es un conjunto de células que están reproduciéndose. Células con un potencial. Decía Fernando Sabater sobre eso, la interrupción del embarazo. Él decía que las antiabortistas confundían el árbol con la semilla. Exactamente. Creían que una semilla ya era un árbol. Ya tú puedes tener una semilla y si no a veces no se produce porque simplemente no germina. No sé, yo siembro muchas cosas y no pegan, así se suele decir. Es decir, lo mismo pasa con muchísimos embarazos. Una vez dijo María León, que me parece bastante inteligente esta afirmación: si el aborto fuera pecado, Dios no permitiría que hubiera abortos espontáneos. ¿Y qué quiere decir los abortos espontáneos? Simplemente semillas que no fructifican. Entonces, justamente este asunto de la ideología de género condena a nuestras niñas y niños al oscurantismo. Fíjate, Alba, es muy interesante esto porque colocan, vamos a llamarlo así, la bola de billar negra sobre el feminismo, ¿no? Pero descartan, por ejemplo, problematizar estos movimientos pro vida, los altos índices de femicidio que vienen ocurriendo en el mundo avalados por el patriarcado, por esta idea de que la violencia machista se justifica. Por ejemplo, en España la violencia machista es impresionante. Y aquí en Venezuela también ha habido, creo que también ha habido un éxito en la campaña de denuncia sobre el maltrato y la violencia machista. Y los casos de femicidio tienen visibilidad social. Entonces, por un lado, los defensores de los llamados pro vida denuncian a las feministas como proabortistas, como gente que está en contra de la vida, pero hacen silencio o dejan pasar por debajo de la mesa el tema de los femicidios o el tema de los embarazos producto de violaciones, de actos muy crueles de personas ajenas o no ajenas a la propia familia, porque tenemos casos de padrastros, de tíos,
que violan a hijas y sobrinas, y entonces la penalización del aborto impediría precisamente que estas personas pudiesen de alguna manera tener una relación distinta con ese tipo de trauma de violencia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es terrible. Por ejemplo, en este momento en Perú hay un caso notorio. Una niña de 11 años violada por su padrastro. Y que bueno, pues la madre, la familia pidió la posibilidad de que interrumpiera el embarazo. Y es una cosa que tiene que interrumpirse el embarazo, aparte de ser un peligro que una niña de 11 años dé a luz, que lo serían de todas. Además, bueno, una cosa que clama al cielo. Y bueno, justamente según estos preceptos de que no se puede ir en contra de la vida, entonces esa niña tendría que dar a luz ese ser que está engendrado en su vientre. Ha habido una polémica en Perú y bueno, ahora en estos últimos días acaban de aceptar que se le interrumpe el embarazo a la niña. Hay un caso muy conocido, muy famoso. Elena Poniatowska, que es una autora importantísima mexicana, hizo un libro sobre justamente una novela, una pequeña novela sobre uno de esos casos. Eso ocurre. En Venezuela, voy a darles la cifra, porque es pavoroso. En Venezuela nacen 6.000 niños anuales de niñas menores de 14 años. Y eso solo justificaría que revisemos todas estas cosas, porque son niñas criando niñas. Ahora y en general en soledad. Yo siento que el proceso político venezolano, que algunos llaman revolución, se ha ido vaciando de contenido impugnador y radical, y en esa misma medida se ha ido siendo conservador. Y uno ve cómo ciertos cultos, ciertas iglesias van ganando terreno e influencia al interior de los liderazgos y marcando el rumbo de los procesos. Y entonces un movimiento, un momento histórico que era una promesa que alentó, que de alguna manera vislumbraba que íbamos a apuntar en otra dirección de ampliación de derechos, llevar los derechos a situaciones de estados distintos, ¿no? De mayor progreso en cuanto a la aplicación de esos derechos. Estamos hoy más bien en presencia de un movimiento retrógrado, ¿no? De un Saturno retrógrado, de un momento de como que se echan para atrás los beneficios sociales, las conquistas de distintos sectores, y estamos en un momento más bien neoconservador en el proceso. Yo creo que a nivel mundial hay un movimiento neoconservador. Y eso tiene que ver también con un cierto halo de irracionalidad, ¿no? Es decir, para mí la educación, el pensamiento, ¿no? Todo lo que es estudiar realmente la realidad, leer, estudiar, desarrollar el pensamiento, desarrollar la razón, es importantísimo para construir una buena sociedad. El sentimiento religioso tiene su espacio, ¿cómo no? Lo tiene que tener y tiene que tener la libertad de hacerlo. Pero el espacio social, el espacio del Estado, tiene que ser un espacio laico, porque en la medida en que es racional y que es laico, ahí nos podemos encontrar todas y todos. O sea, nos podemos encontrar los que profesan la religión católica, los que profesan las diferentes formas de cristianismo, nos podemos encontrar con el judaísmo, con los musulmanes. Es decir, tiene que haber un espacio donde todos aceptemos diversidad, y ese es el espacio laico racional. Bien, bueno, ya venimos, no se vayan. Esto está interesante. Javier, Alba, Juan, cruce a la izquierda. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.000
417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con su nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Alba, en este cuarto segmento me gustaría primero hablar un poco contigo de qué agenda hay que revalorizar y reimpulsar con relación a la lucha de las mujeres en esta época frente a los desafíos de toda esta oleada neoconservadora. Y también quisiera un breve comentario. A mí la figura de Olimpia Gauguez siempre me pareció muy interesante desde el punto de vista de lo que le enseñaban a uno como historia. Como en 1791 una mujer plantea la necesidad de elaborar una carta de derechos de la mujer y es guillotinada por ese gesto en el seno de la propia Revolución Francesa. Esa historia como de la contraluz del machismo, del progresismo también, que tiene una historia muy machista, para decirlo en palabras ya. ¿Cuál es la agenda para defender un poco la historia de las luchas de las mujeres? Bueno, yo te diría una cosa que repetimos muchísimo hasta el cansancio, pero que la agenda de las mujeres y la agenda feminista es una garantía de la ampliación de la democracia. Es decir, así como pasó en la Revolución Francesa, que la democracia era una democracia limitada a unos pocos que eran todos iguales, todos hombres, propietarios, etc. Y cuando las mujeres, por ejemplo, en este caso por Olimpia, se atreven a decir, bueno, si nosotras tenemos que obedecer la ley, también podemos opinar sobre la ley y debemos ser tomadas en cuenta para hacer las leyes, entonces la guillotinan. Esa es una expresión de lo que puede ocurrir con el retroceso de derechos de las mujeres. O sea, el retroceso de los derechos de las mujeres es un retroceso de la democracia en general. Entonces la agenda que debiera promoverse
es justamente que el problema de las mujeres no es un problema solo de las mujeres, es un problema social. La violencia contra las mujeres no afecta solo a las mujeres o a las víctimas, afecta a toda la vida social, porque eso te enseña que el que es fuerte, que el que goza con ciertos privilegios, es el que puede decidir sobre la muerte de alguien. Ahora te voy a tratar de poner en aprietos con una tremendura, una provocación tremenda. ¿Puede una persona trans, una mujer trans, concursar en un concurso de belleza de mujeres? Bueno, podría. A mí personalmente me parece que los concursos de belleza, ni con trans ni sin trans, no debieran existir. O sea, a mí no me importa. Sí, eso es como cuando a uno le dicen, mira, y las mujeres pueden ser soldados, pueden... Bueno, yo no quiero ir a la guerra, la verdad. O sea, para mí los ejércitos no debieran existir en ninguna parte del mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, el que quiera meterse, que se meta, pero me parece que no son reivindicaciones, como decirte, relevantes, ¿no? Sí. La reivindicación relevante ahí, es más, si algo a mí a veces me duele de las compañeras trans, es que a veces ellas van hacia un tipo de modelaje femenino, que es un modelaje con el cual las feministas hemos luchado. Claro, y luego quieren... ¿por qué hay que ser tan bonita en la vida? Quieren formar parte y ser aceptadas en un modelo de familia monogámico patriarcal dominante. Entonces, quieren casarse para ser ese tipo de familita. Sí. Hay una compañera que fue que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es una joven trans, que fue la representante feminista de Sumar en España. Ella dice una cosa importante, que si la transexualidad se acepta, existirán muchos modelos de trans. Es decir, porque una trans tiene que dedicarse a ser bonita y no puede dedicarse a escribir libros. Es decir, de hecho, ella escribe libros. Es decir, el derecho al pensamiento tiene que ser un derecho para todos y todas los seres humanos. Sean hombres, mujeres, trans, así, altos, bajos, gordos, flacos, todos tenemos derecho a desarrollar nuestro pensamiento, a tener el placer del conocimiento y a no ser juzgados por nuestra apariencia física, porque también eso es algo bien importante que las mujeres hemos sufrido siempre, sí. Y sufrimos urbi et orbi. Yo ni siquiera, voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ¿no? Yo quiero tener derecho a ser vieja. Yo, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no podemos ser viejas? Y ser viejas y ser queridas, aunque seamos viejas. Es decir, ¿por qué? Porque los hombres cuando tienen canas son interesantes y yo que me dejo el pelo canoso. Muchas gracias. Todavía me gusta que me lo diga. Pero caramba, es decir, hay algunas luchas que son muy importantes y yo creo que las compañeras trans tienen también derecho a esas cosas humanas como el intelecto, como a ser feas, si quieren. No tienen por qué tener la obligación de ser más bonitas que las mujeres bonitas. Sí, no tienen que competir. Eso no es no tienen por qué competir. Bueno, te digo, sí. Alba, que he disfrutado mucho este interesante programa. No sé si tú quieres preguntar algo más, Javier. No, sí, estás de acuerdo. Richel Briceño, que estuvo por acá, en un momento nos dijo que ellos no luchaban por simplemente el derecho de ser trans, sino el derecho de ser, por la libertad de ser y existir. Y que esa libertad era para todos, con sus diferencias, todos y todas con sus diferencias. Y que no era una cuestión exclusivista de ellos, sino que querían reivindicar su dignidad como personas, su dignidad humana, que ha sido tan maltratada también. Por eso los feminismos, digamos por allá en los años 70, cuando empezaron a destapar,
digamos, la problemática de la sexualidad, que la sexualidad no se podía tratar en público, era una cosa extremadamente privada, también muy hipócrita, cobijaron y todavía siguen cobijando en cierta manera las luchas por la diversidad sexual, aunque la diversidad sexual tiene sus propias banderas a las cuales nosotros acompañamos, pero siempre hemos tenido como un diálogo, porque efectivamente eso es muy comprensible. Nosotros luchamos por la dignidad de ser y porque esa dignidad alcance a todos y porque nos encontremos en la diversidad, que seamos igualmente diversos y diversas. Bueno, te doy las gracias, Alba, y vamos a invitar a otro programa, no mañana ni pasado, pero sí, yo creo que queda como inconclusa, ¿no? Uno queda con el sabor de que quiero más. Ay, está lindo, gracias. Quiero más de este tema. Gracias. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. O sea, que todo esto no, tiene que las tener redes un sociales tiempo. tiene que tener un tiempo. Javier. Bueno, ¿no? Despedirte, Alba, de agradecerte. Gracias. Y nos trajiste un metamensaje, un símbolo en tu muñeca derecha, que es importante también que sepamos de qué se trata. Este es el pañuelo verde que se convirtió en el símbolo de la lucha feminista por el derecho a interrumpir el embarazo en toda América Latina. Por Bueno. si no se dieron cuenta, bueno, aquí estamos en Aquí. Cruce a la Izquierda. Aquí estamos en Cruz a la Izquierda. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.